En nombre de Falcón División Analítica, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en este webinar, el cual tiene por título Determinación de impurezas elementales en productos farmacéuticos, de acuerdo a la USP 232-233, la cual estará a cargo del doctor Julio César Paz de Matos. El doctor Julio César Paz de Matos es graduado en Química Industrial por la Universidad UNISC. Tiene maestría y doctorado en Química Analítica de la Universidad de Santa María UFSM, en el área de concentración en técnicas de espectrometría atómica y preparación de muestras. El doctor Julio Matos tuvo 7 años de actividad como docente, 6 años como investigador y 5 años como especialista de productos para Analytic Jena, 3 años como gerente de negocios y 2 años como gerente de desarrollo de negocios de América Latina en Analytic Jena. Actualmente es gerente regional de Analytic Jena para América Latina. Cuenta con 4 distinciones científicas, 2 en congresos internacionales y 2 en congresos nacionales. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Julio César Matos y le agradezco por estar aquí el día de hoy. Cedo el micrófono al doctor Julio César. Gracias. Muchas gracias por la cordial bienvenida, Evelyn. Siempre un gusto tener la oportunidad de hablar a la gente de México. Yo voy a empezar entonces vamos a hablar acá de las normas de la USP, capítulos 232, 233. Yo voy a empezar con un histórico de las normas, por qué estas normas quedaron vigentes, por qué reemplazaron a las normas del pasado. Luego voy a hablar entonces de las técnicas que son recomendadas ahí y los métodos también para determinación de impurezas elementales en productos farmacéuticos. Inicialmente, ya es bastante conocido la toxicología de los metales, principalmente los metales tenidos como pesados. Sabemos que la exposición, sea laboral, por agua, por alimentos, por medicamentos, por el ambiente, pueden, por su potencial tóxico, pueden causar problemas gastrointestinales, neurológicos o hemáticos o renales. Esta toxicología de metales pesados ya es bien conocida, pero ¿cómo esto se trataba diante de la farmacopea? En el pasado teníamos el capítulo general para metales pesados, el capítulo 231. Este capítulo 231 entonces era una monografía general para la determinación de los metales pesados y la prueba era una prueba que tiene ya de química clásica con cerca de 100 años, un método colorimétrico con baja sensibilidad, baja selectividad y de comparación visual. Entonces, este test, en verdad, los capítulos 232 y 233, en verdad, ellos ya estaban vigentes muy antes de la exclusión del capítulo 231. ¿Qué pasó? Fue que el capítulo 231 fue completamente eliminado de la farmacopea a partir del 1 de enero de 2018. O sea, solo sobraron entonces, solo hay alternativa hoy para la industria farma, es hacer las pruebas de acuerdo con el 232, 233. El capítulo 231 del pasado, la prueba consistía entonces en la precipitación de los metales pesados
en la forma de sus sulfuros. Y después de esto, una comparación visual de la solución. Acá es un ejemplo, se puede mirar acá a la derecha. Entonces, a la derecha tenemos el estándar de plomo y el blanco. Entonces, ahí tenemos a la derecha, podemos mirar el estándar de acuerdo con la 231 y también el blanco. Ahora, a la izquierda podemos mirar los elementos, por ejemplo, plata. El estándar es de 40 microgramos porque 40 microgramos es el límite de acuerdo con la norma 231. Y en plata esto solo aparece con 1000 microgramos para mercurio. Solo es posible tener la percepción de cambio de color a 1000 microgramos. Arsénico, no siquiera, arsénico 3 y 5, ni siquiera con 5000 microgramos se puede decir que tiene color y presencia de acuerdo con el estándar. Entonces acá queda muy claro que la prueba 231, una prueba visual y además muy limitada. Algunos metales pesados, mismo en concentraciones mucho más altas que del estándar, no se consigue tener confirmación visual. El método el 231 también tenía ahí recomendación, el método 231, método 2 de preparación de las muestras. Acá podemos mirar la preparación de las muestras en estos bares blancos y negros, los bares verticales. Son las pruebas, la determinación por ICP masas hecha después de la preparación, hecha de acuerdo con la recomendación del 231 método 2, que es horno de mufla. Los bares negros representan las mismas muestras, sin embargo, con simple dilución, solubilización de la muestra, introducción directo en el ICP. Entonces, se puede mirar que con la introducción directa sin preparación se llega básicamente a recuperaciones muy cerca de 100%. Mientras la preparación hecha con horno de mufla, hay pérdida de los elementos que están ahí como potencialmente tóxicos de acuerdo con la prueba 231. Entonces, esto básicamente significa que ya es un problema conocido ya mucho tiempo. Esto es un paper publicado en el año de 2000. Aunque todavía ampliamente aceptados en la industria farmacéutica, estos métodos basados en la intensidad de color de los sulfuros precipitados son poco específicos, poco sensibles, consumen mucho tiempo, son laboriosos y en la mayoría de los casos tienen una recuperación baja o nula. O sea, ya había un reconocimiento de que la prueba 231 no era eficiente para la determinación de los metales pesados. Entonces, a partir del año 2018, no quedó solamente en la farmacopea los capítulos 232 y 233. El capítulo 232, él es cerca de los elementos y de las concentraciones límites para materias primas, para el proceso y para las medicinas, los productos finales. Entonces, ahí los terribles heavy metals, ¿no? Están en el capítulo 232, así como las concentraciones límites. Entonces, si miramos acá, el 232, tenemos los elementos y las concentraciones de estos metales de acuerdo con la clasificación de la medicina. Entonces, dependiendo de la medicina, tiene una determinada clasificación y dependiendo de esta clasificación hay un límite distinto de concentración para los elementos. Entonces, ahí tenemos el 232
para las diferentes vías de administración también, oral, parenteral o inhalable. Y ahí también, de acuerdo a esta clasificación, tenemos una concentración límite de estos elementos distinta. Ah, una pregunta que es muy común es decir, yo tengo que determinar todos estos elementos en una determinada medicina. No. Estos elementos son clasificados en tres distintos grupos. El grupo uno son los elementos teniendo como el más alto potencial tóxico, que son cadmio, plomo, arsénico y mercurio. Estos son mandatorios. Hay los de la clase 2, 2A y 2B. Estos elementos en general ah, son utilizados, algunos de estos elementos son utilizados como catalizadores de síntesis de las moléculas. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo paladio, iridio, osmio, y rodio y rutenio. Estos elementos son utilizados como catalizador de síntesis de las moléculas. Yo solo tengo que determinar estos elementos si ellos son utilizados como catalizadores de síntesis. Si ellos no están ahí, entonces no necesariamente yo necesito determinar esto en una determinada clase de medicina. Y los del grupo 3 en general se encuentran en las aleaciones del proceso. Entonces, voy a regresar acá. Podemos ver acá en proceso, todo básicamente son aleaciones metálicas. Y nosotros sometemos las materias primas a este proceso, entonces, si hay algún punto de oxidación, estos elementos presentes en las aleaciones metálicas pueden pasar a las medicinas al final. Entonces, estos elementos acá sí tenemos que hacer determinación porque las medicinas son sometidas a algún tipo de proceso. Entonces, mandatorio depende de la ruta sintética y mandatorio también de acuerdo con la clasificación de la medicina. Ah, Esto fue el 2312. 2312, entonces, elementos, concentraciones, límite. El capítulo 233, entonces, es respecto a los procedimientos de determinación de estos elementos. Y el capítulo 233, entonces, ahora tiene técnicas instrumentales modernas. Ya no es más determinación colorimétrica. Y entre las técnicas instrumentales modernas está recomendando para determinación de los metales el ICP óptico y el ICP masas. Y para la preparación de muestra, recomienda digestión asistida por microondas. Claro que la preparación de muestras no es limitada a la digestión. No son todos los tipos de muestras que necesitan este tipo de preparación. Si las muestras son solubles en agua, por ejemplo, podemos introducirlas en los ICPs a través de simple disolución con agua y introducción directa en el sistema. Si las muestras son solubles en disolventes orgánicos, podemos hacer la solubilización en disolvente orgánico e introducción directa en el equipo. Ahora, si no es el caso, entonces ahí tenemos que hacer digestión en vasos cerrados y la técnica recomendada es por microondas. Entonces, los procedimientos 1 y 2 de la 233 recomiendan las técnicas de ICP óptico y ICP masa. Y ahí se puede mirar las distintas características de los métodos que deben ser utilizadas para
calificación y validación de los sistemas. Entonces, la calibración recomiendan calibración blanco 0.5J y 2J. Yo voy a hablar de este valor del J, qué es J y cuáles son las consecuencias de la preparación de las muestras para estos valores. Solución de la muestra, entonces, de acuerdo con el tipo de preparación, verificación del sistema con el estándar 2J, criterio de aceptación, más o menos 20% de recuperación, alrededor de la concentración de 2J. Análisis, ajuste de los parámetros instrumentales de acuerdo con los fabricantes. Esto es lo que está en resumen la 233. Y ahí los parámetros de validación también ahí son definidos, la exactitud, las muestras teste, precisión, precisión intermedia y especificidad. Entonces, todos estos valores ahí están muy claros en la 233. Ahora, ¿cómo demuestro la concordancia con la 232? Entonces, yo puedo hacer de dos maneras. Una, yo tomo los productos finales, los preparo a través de digestión y voy a hacer la determinación cuántos microgramos por gramo yo tengo veces la dosis diaria máxima. La otra alternativa es, yo voy a determinar la concentración de los metales en cada uno de los ingredientes y voy a hacer la suma entonces de la concentración, por ejemplo, del plomo en el ingrediente activo y en los recipientes individuales. Voy a hacer la suma de acuerdo, claro, con la proporción de cada uno de los ingredientes y voy a hacer la estimativa de la concentración final. Entonces, por ejemplo, en un comprimido, en una pastilla, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia de esto entonces para la evaluación de la viabilidad técnica de lo que estamos con la intención de adoptar en nuestros laboratorios? Ah, ¿Recomiendo ICP óptico o recomiendo ICP masas? Depende del tipo de preparación de muestra. ¿Por qué? Porque esto impacta directamente en el valor de J. ¿Qué es J? Entonces acá, por ejemplo, cadmio. Cadmio tiene una dosis diaria máxima permitida de acuerdo con la 232 de 0.5. 0.5 microgramos por gramo, que son 0.5 ppm. Sin embargo, concentración J es definida a través del factor de dilución de la muestra sólida después de la digestión. Entonces, si por ejemplo yo tomo esta muestra y voy a hacer 0.5 gramos en un volumen final de 20 mililitros después de digestión. Digestión significa siempre dilución de la muestra en la solución final. Entonces, 0.5 gramos en 20 mililitros son un factor de dilución de 40 veces. Entonces, 0.5 ppm dividido por el 40 veces resulta en 12.5 ppb. Entonces, el valor de J, que es el valor target en la solución de análisis en el ICP, es 12.5. Entonces, el método que está ahí de acuerdo con la 233 es, yo tengo que calibrar el equipo con blanco a nivel de 0.5J y a nivel de 2J. Entonces, en el caso de cadmio, por ejemplo, sería 6.25 y 25 ppb.
O sea, básicamente el principio de la norma es que yo necesito un punto arriba y un punto abajo de la concentración límite que está en la 232. Entonces, con esto yo puedo, de acuerdo con la naturaleza de la muestra, yo puedo hacer una estimativa de cuál es el tipo de preparación de muestra que yo puedo tener ahí y las concentraciones resultantes acá. Entonces, acá yo estoy con una situación general de 40 veces. Sin embargo, no es un factor fijo para todo tipo de muestra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá un factor de 100 veces, yo voy a tener este valor ya mucho más bajo. Y ahí entonces yo tengo que comparar estos valores en las tablas de 40 o de 100 veces, depende del tipo de muestra, con los límites de cuantificación de las técnicas. Entonces ahí yo tengo que la técnica de ICP óptico para cadmio 0.1, el primer punto de calibración con 40 veces va a ser 6.25, el primer punto con factor de dilución va a ser 2.5 ppb. Entonces estoy muy bien en este caso. Sin embargo, 100 veces también no es un factor fijo. Depende del tipo de muestra. Va a ser necesario llegar a concentraciones aún más bajas de lo que está en esta tabla. El ICP masas es muy claramente una alternativa que podemos recomendar de ojos cerrados, porque sus límites de detección son al nivel de partes por trillón, partes por cuadrillón. El ICP óptico ya es relativo. Puede ser que se cumpla con todos los requisitos, dependiendo del tipo de muestra que ustedes tienen, pero a veces puede ser que, dependiendo de la simulación, dependiendo del tipo de preparación, no alcance el límite de cuantificación del equipo para hacer entonces la determinación de las concentraciones límites de acuerdo a la norma 232. Yo voy a hablar entonces un poco de cada técnica y cuáles son los diferenciales técnicos que tenemos en términos instrumentales para la determinación de elementos traza entonces en muestras farmacéuticas de acuerdo con las normas. La técnica de ICP óptico es una técnica multielemental muy rápida, muy robusta, tiene amplia cobertura de elementos. Funciona con el principio de emisión de radiación electromagnética. Su rango de concentraciones va de ppb hasta porcentaje. Es una técnica bastante versátil. Puede ser de determinación secuencial o simultánea. Y claro, una de las principales limitaciones son las interferencias espectrales, o sea, sobreposición de líneas atómicas. Y ahí entonces la ventaja o desventaja de la instrumentación que está involucrada en la evaluación es la cuestión de la resolución. ¿Qué es un plasma? Plasma es el cuarto estado de la materia física. Es un gas parcialmente ionizado que tiene temperaturas de 6 a 10.000 grados Kelvin. Ah, Este plasma entonces es generado y sostenido por un generador en un sistema llamado antorcha, por un generador de radiofrecuencia que transfiere energía constantemente para el plasma. Entonces, esta transferencia hace con que el plasma siga entonces acoplado a esta región. Ah, Como el plasma entonces tiene temperatura alta, nosotros introducimos siempre la muestra a través de un sistema de nebulización en el canal central del plasma.
Cuando llegan al plasma, entonces yo tengo temperaturas muy altas. Estas temperaturas entonces provocan excitación de los elementos. Y cuando estos elementos entonces de-excitan, o sea, regresan a su estado fundamental, ellos emiten radiaciones electromagnéticas de acuerdo con cada tipo de elemento. Entonces, esto es lo que es detectado en el caso de ICP-8. ¿Cuáles son nuestras características distintas que nos favorecen entonces de acuerdo con las necesidades de la industria farmacéutica? Bueno, yo voy a hablar entonces de algunas características que son relevantes ah, para cumplir la norma. Nuestro equipo es un equipo bastante pequeño. Es un equipo básicamente de 1 metro por 1 metro. Es un equipo de alta resolución, no es un equipo de resolución normal. Tiene compatibilidad con todo tipo de muestrador automático, con todo tipo de accesorio. Una de las características principales que nos gusta mucho es la parte práctica, que es nuestro sistema de antorcha. Nuestro sistema de antorcha se puede desarmar y es un sistema que permite el prealineamiento entonces del plasma en la posición de trabajo. Ah, Esto hace el cambio de antorcha, el mantenimiento diario bastante fácil y accesible para cualquier nivel de usuario. Ah, Nuestro sistema nuestro generador de radiofrecuencia es un generador de variación libre que funciona con frecuencia de 40 MHz y potencia de salida ajustable entre 700 y 1700. Entonces, estas características, este conjunto de características, nos da un plasma muy robusto, porque yo funciono, primero, yo tengo una bobina de 4 vueltas y no de 3 vueltas como los equipos comunes en el mercado. Como yo tengo 4 vueltas, yo tengo una zona analítica, un plasma más largo. Por lo tanto, tengo una zona analítica de emisión más amplia, yo tengo más emisión, yo tengo más sensibilidad. El plasma también es más robusto porque es la posición vertical, orientación de antorcha, con 40 MHz, que nos garante una transferencia de energía más eficiente para el plasma, y una potencia más alta que los equipos existentes en el mercado. Generalmente en el mercado existen muchos de los sistemas son 27 MHz y hasta 1400 watts. Entonces, con esto, nuestra tolerancia a matrices es bastante alta. Y principalmente para algunos tipos de muestras de la farma, donde ahí tenemos la cuestión de la 233, que todo que es soluble en agua se debe solubilizar y hacer introducción directa en el plasma. Entonces podemos analizar muestras salinas con alta concentración, porque el plasma es suficientemente robusto para soportar la carga de matriz que estamos ahí introduciendo. Y ahí ganamos en límites de detección relativos con la técnica. Acá se puede mirar como ejemplo, tenemos ahí solución de sal a 24%. Y acá 150 gramos por litro y el plasma sigue estable. Sigue no solamente estable, pero también se puede mirar acá que es muy reproductible con el tiempo. Entonces tiene una estabilidad frente a matrices muy difíciles. Y generalmente dentro de la industria farmacéutica hay una serie de sales que se hay que hacer los análisis de estos metales pesados
y seguro se va a hacer esto por dilución e introducción directa en el sistema. Entonces, un sistema de plasma robusto para las situaciones de alto teor salino, y acá también miramos que es gasolina y nafta, o sea, la tolerancia del plasma también a materia orgánica y solventes orgánicos es alta. Y entonces acá cumplimos con los dos requisitos básicos de preparación de muestra de la 233, que son disolución directa y disolución utilizando disolventes orgánicos, dependiendo de la naturaleza de la muestra. Nuestro banco óptico es un banco óptico de alta resolución. Ahí tenemos un banco óptico que es un doble monocromador con Grade Shell. Nuestro banco de óptico, nuestro monocromador, tiene resolución resultante de 2 picómetros a 200 nanómetros. Y tiene 10 años de garantía en sus componentes ópticos, porque son componentes ópticos hechos por Carl Zeiss. Entonces, es un banco óptico bastante robusto, pero ¿cuál es la característica analítica que nos favorece de acuerdo con esta resolución? Acá podemos mirar, por ejemplo, estos son líneas de cadmio y arsénico, cuando observadas en resolución de 2 a 4 picómetros. Ya cuando estamos en la resolución de la media de los equipos del mercado, 5 a 9 picómetros, estamos acá mirando sobreposición entonces de estas líneas. Y en espectrómetros de baja resolución, que son de 10 a 15, entonces sobreposición total de las líneas. Entonces, con un equipo de alta resolución, yo puedo simplemente elegir las líneas más sensibles. Yo no necesito yo no tengo una necesidad muy fuerte para desarrollo de métodos. Yo puedo simplemente tomar las líneas más sensibles y ah, meter en el método y analizar. Entonces, esto para un operador que no tiene mucha experiencia es algo bastante interesante. Además, por ejemplo, acá tenemos nuestro modo de ajuste de línea de bases, que es llamado ABC, Automatic Background Correction. O sea, el fondo en nuestro equipo, que es esta línea verde acá abajo, esta línea entonces es calculada a través de algoritmos de software de manera automática. El centro de la línea espectral es automáticamente encontrado también por nuestro software. Entonces, yo no tengo que hacer elección de los píxeles de corrección de background, los píxeles de integración. Todo esto es hecho de manera automática dentro de nuestro software. De la misma forma que el resultado de alta resolución es que yo tengo un proceso libre de interferencias y por lo tanto no hay tanta complejidad en la elección de las líneas. Acá, una vez que yo tengo los elementos, la elección de los elementos del método ya están, yo no necesito también reprocesamiento de datos y no necesito tener la experiencia necesaria para elegir píxeles para corrección de fondo de acuerdo con cada tipo de muestra. Aunque exista alguna interferencia espectral en el modo de alta resolución, la puedo hacer corrección a través de la aplicación del modo de algoritmos de corrección que también están dentro de nuestro software. Todo este arreglo, que es la antorcha, el sistema de 40 MHz vertical, 4 vueltas, alta potencia, el monocromador de alta resolución, resulta en
límites de detección muy superiores comparado con los equipos existentes en el mercado. Entonces ahí estamos con factores de mejora que van de 2 a 30 veces mejor sensibilidad comparado con cualquier equipo de mercado. Esto para la industria farma, que tiene cientos de tipos de muestras distintas y seguro va a tener todo tipo de preparación de muestra posible para cubrir de manera más amplia su espectro de muestras, a tener los mejores límites de detección del mercado es un diferencial para cumplir la norma. Porque como yo mostré anteriormente, el valor de J depende de la preparación. Cuanto más alto es el factor de dilución, más bajo es el valor de J. Más bajo el valor de J, mayor es la sensibilidad requerida para la técnica. Además de las características mencionadas anteriormente, los equipos también cuentan con doble visión. Y estas doble visión de nuestro equipo, resulta que tenemos visión axial y radial. En general, para las normas farmacéuticas vamos a necesitar alta sensibilidad, entonces básicamente trabajamos en el modo axial. Sin embargo, si es necesario disminuir la sensibilidad para analizar también algún componente en alto ppm o en porcentaje, también tenemos ah, dentro de nuestro equipo la posibilidad de utilizar la visión radial. Nuestro equipo funciona con una purga en el monocromador, y esta purga, el mismo gas que es utilizado para purga de la óptica, es utilizado también para el corte de la región de la pluma del plasma, y esto resulta en una zona analítica más larga, sin perturbaciones, resultados bastante estables, libre de oxígeno en el camino óptico y con los mejores límites de detección. Esto es también un poco de la característica de nuestro sistema de purga. No necesitamos ahí ah, gases distintos, uno para corte de la pluma y uno para purga de la óptica. Es el mismo gas con un consumo bastante bajo también para hacer este proceso. En resumen, este equipo, frente a las necesidades farmacéuticas, tiene la mejor sensibilidad, la mejor resolución y la mejor precisión. Tiene la más amplia gama de líneas bien resueltas, que es por efecto de la resolución de 2 picómetros. El plasma tiene una estabilidad excepcional. Por lo tanto, yo puedo meter una carga de muestra más alta en el plasma y con esto también llegar a valores de límites de detección relativos mucho mejores. Con todas estas características, yo puedo llegar entonces a una gama de aplicaciones bien más amplia, que también es una necesidad de la farma porque el número y la naturaleza de muestras de las materias primas a los productos finales es muy amplio. No hay una regla efectiva ah, de, de preparación de muestras o de preparación de curvas o de la necesidad de sensibilidad que usted va a necesitar. No son factores fijos. Entonces yo necesito un equipo que tenga versatilidad para cumplir la norma. Ah, También, además de esto, el equipo tiene un mantenimiento mínimo. La antorcha es muy práctica, es desarmable.
es libre de depósitos. La operación del equipo es fácil. Yo no necesito ah, tener mucho preparo de muestra porque la tolerancia de carga de matriz es más alta. La simplificación también de adquisición de datos. Yo tengo una amplia gama de líneas resueltas por el factor de resolución ser más alto y la corrección de fondo por la línea de bases es automática también. Entonces es un equipo que cumple bastante con todos los requisitos de la OSP 232 y 233. Ah, y ahí tenemos la otra técnica que es recomendable también en la 233, que es el ICP masas. ¿Cuáles son las características principales de un ICP masas? Tiene límites de detección muy bajos, donde partes por billón, partes, en verdad, partes por trillón, partes por cuadrillón en algunos elementos. Tiene amplia cobertura elemental, es un equipo muy rápido, que tiene amplio rango dinámico, es muy preciso, es posible análisis semi-cuantitativo muy rápido, análisis isotópica y es una técnica ya de rutina que está muy bien establecida a nivel global. Analyticiana he comprado la división que fue de Varian y pasó a Bruker. Entonces, Analyticiana no es una empresa que es nueva en el ramo de ICP Masas. Nuestra división de ICP Masas, como vino de la empresa Varian, tiene 34 años de experiencia en desarrollo de este tipo de equipo. Ah, ¿Qué es un ICP Masas y cuáles son las diferencias técnicas básicas para un ICP óptico? El ICP óptico utiliza el plasma como una fuente de excitación de muestra, mientras el ICP masas utiliza el plasma como una fuente de iones. Y estos iones son extraídos a través de una interfaz, son acelerados por una óptica de iones. Hay un sistema de gerenciamiento de interferencias, un filtro de masas que es un cuadrupol y un detector. Y claro, un sistema de vacío. ¿Sí? Todos los espectrómetros de masa son en vacío, en alto vacío, porque yo trabajo con iones y la colisión de iones con gases va a causar la transferencia de carga y eso no es lo que necesitamos para la transferencia. En general, en el ICP óptico tenemos un gráfico que es longitud de onda por intensidad. Y en el espectro de masas tenemos relación carga-masa, son masas de los isótopos estables, versus la intensidad. Entonces, como yo hablé antes, acá son a la derecha, entonces la tabla de los elementos determinables por ICP masas. Se puede mirar que básicamente casi todos los isótopos estables relevantes son determinables por ICP masas. Yo voy a hablar entonces un poco de las características básicas, fundamentales de nuestro sistema que lo hacen atractivo para el cumplimiento de las normas 232, 233. Uno es nuestro sistema de plasma. Dos, nuestra celda de colisión y reacción, que es el sistema de gerenciamiento de interferencias. El espejo iónico, que es una patente de Analyticiana, que mejora la transferencia de iones a través del sistema. Un cuadrupolo de alta definición y un detector completamente digital. Empezamos entonces por nuestro sistema de antorcha. Nuestro plasma, ah, utilizando una antorcha estándar, tipo fácil, ah, presenta 50% de ahorro en argón. Un ICP óptico, un ICP masa típicamente consumen
una botella de argón de 10 metros cúbicos por día de utilización. Esto se puede estimar, el costo, esto es un costo ahí estimado en Europa, pero yo creo que acá en Latinoamérica el costo de argón es mucho más alto. Entonces, 50% de ahorro en argón para una empresa que trabaja 24/7 o mismo 8/5, ah, al final de un año es una economía tremenda de costos. Además, este plasma, el proyecto del nuevo generador de radiofrecuencia de libre variación, nos proporciona una potencia variable que va de 300 a 1600 watts, sin necesidad de shield. Shield en algunos equipos necesitan shield torch porque el aterramiento en la bobina no es eficiente y esto puede provocar descargas secundarias. Entonces ellos necesitan un shield que es más un consumible para agregar también al sistema. Nuestro no necesita, es un plasma virtualmente centrado que tiene un excepcional desempeño principalmente en el modo plasma frío, ah, que es especialmente favorable para los elementos que se ionizan muy fácilmente. Entonces yo puedo utilizar baja potencia y tener el plasma estable mismo en potencias muy bajas, y esto va a resultar en un plasma frío que va a ser muy favorable principalmente para elementos ahí de ionización muy fácil. Entonces yo tengo mismo, nuestro plasma es mucho más económico que los plasmas existentes, mismo para matrices extremas. O sea, para matrices comunes, yo llego a 50% de economía muy fácil. Para matrices extremas, yo soy un poco menos económico, sin embargo, todavía mínimamente 40%. Entonces, en este rango, que es el rango, por ejemplo, que la industria farmacéutica va a tener en su día a día, el desempeño de plasma es fantástico. Además, hay nuestra interfaz también es patentada y su principal característica es que tenemos, esta es una, arriba nosotros estamos mirando, es una interfaz típica, que son los dos conos, ¿no? El cono de muestreo y el skimmer con. Entonces, lo que pasa es que en general todos los fabricantes tienen esta interfaz con el sampler con una apertura de 1 milímetro y el skimmer con 0,45. Ellos generalmente tienen estos huecos pequeñitos porque tienen una capacidad de bombeo de vacío limitada y unilateral. Esto causa, comparado con nuestra interfaz, 2,225 veces más deposición de material. Entonces, para muestras muy salinas, para muestras orgánicas donde se forma hollín, ah, este tipo de interfaz, que es la tradicional, es limitada. Ya Analytic Hiena tiene una interfaz muy robusta con los huecos del sampler con son más largos, o sea, 1,1 para 0,5. Y esto es posible porque nosotros trabajamos con una capacidad de bombeo de vacío mucho más alto cuando comparado con la competencia. Con esto yo tengo 0,44 veces deposición de material comparado con esta interfaz. O sea, el mantenimiento y la robustez de nuestra interfaz
es más alto comparado con la interfaz tradicional. Además, nuestra interfaz también tiene ahí su sistema de gerenciamiento de interferencias. O sea, nosotros ya utilizamos la interfaz también para eliminar las interferencias poliatómicas que existen en la técnica. Podemos utilizar hidrógeno como gas de reacción o helio como gas de colisión. ¿Por qué elegimos la interfaz para hacer este proceso? Porque eliminamos las interferencias antes que las mismas ingresen dentro del espectrómetro de masas. Entonces, con esto podemos utilizar gases de colisión y reacción de una pureza más baja que la competencia. Este es nuestro sistema de vacío, que es básicamente bombas magnéticas. Son bombas magnéticas ya no más libres de mantenimiento y con una vida útil de más de 200.000 horas. O sea, las bombas que utilizamos tienen calidad para llegar fácilmente a 22 años de utilización. O sea, mucho más posiblemente que la vida útil del propio equipo. Nuestra óptica de iones también es una patente. Esta lente funciona como un espejo reflector de iones en 90 grados, o sea, acá pasan los fotones y las partículas neutras que son formadas en el plasma y van a ser reflexidos para dentro del espectrómetro de masa solamente los iones. Con esto nuestro equipo llega a ser 10 veces más sensible que los equipos existentes en el mercado. Nuestro sistema de quadrupole y pre-quadrupole, tenemos ahí un pre-quadrupole de varias curvas que me posibilita el low mass cutoff, que es para eliminar el background. Y tengo también un cuadrupolo de alta definición que funciona con 3 MHz real. Como resultado, yo tengo una abundancia de sensibilidad más baja del mercado. Esto significa que tengo la mejor resolución existente. Además, yo tengo un dual time de 50 microsegundos. Yo puedo sacrificar tiempo de análisis porque yo tengo muy alta sensibilidad, entonces yo tengo también el ICP masas más rápido del mercado. O sea, el más económico, el más sensible y el más rápido. Esto para un laboratorio que tiene que hacer rutina 24/7 es bastante favorable, principalmente en el cumplimiento de las normas que ahí están. Nuestro detector es un detector que funciona completamente en modo digital. ¿Cómo funciona completamente? No tiene calibración cruzada como los otros existentes en el mercado. Este detector tiene una vida útil superior, o sea, en general de 4 a 8 años un detector, mientras otros, como trabajan con dual mode, que es analógico digital, generalmente sufren un desgaste mayor y tienen que ser reemplazados con más frecuencia. Tenemos también ya los métodos, los protocolos, ya de acuerdo con la 232-233. Ambos nuestros equipos tienen CFR 21 parte 11, o sea, son equipos ya que cumplen con todos los requerimientos de las farmas. Y tenemos ahí un equipo que es lo más recomendable para la farma, es el Plasma Quant MSQ, el modelo. Es configurado para rutina de alta frecuencia, o sea, alta velocidad. Tiene una sensibilidad muy alta, mejor que cualquier sistema de cuadrupolo existente. Al mismo tiempo que tiene alta tolerancia de matriz, se puede hacer dilución de aerosol.
los conos de interfaz ahí son bastante robustos y seguimos todas las normas farmacopeas internacionales. Bueno, con esto yo creo que cubrimos las dos técnicas que son ahí, que están ahí en la 233. Hablamos también de los principios de los elementos y de las concentraciones de la 232. Y con esto le agradezco mucho su atención y quedo a, a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias.